Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la sesión de qué hacer en caso de una reclamación de gastos médicos y todo lo que tenga que ver relacionado al tema de reclamaciones de gastos médicos. Esto es derivado de la sesión pasada, que hubo varias dudas. Aquí está con nosotros el doctor Juan Carlos López, que es el gerente del área de salud de siniestros en ARCO, y yo soy Guadalupe Rincón como directora del área de siniestros. Vamos a iniciar con algo básico: qué hacer en caso de una reclamación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reportar al 01800 en caso de que tengamos alguna emergencia. También vamos a acudir al hospital, hablamos por teléfono a la aseguradora y nos van a indicar qué hospitales son los que están en convenio de acuerdo a nuestro plan contratado, y de ahí pues ya nos dirigirán al hospital. Nosotros ingresamos al hospital, nos van a solicitar una identificación y también nuestra tarjeta del seguro de gastos médicos. De ahí pues nos harán firmar, de acuerdo a la política del hospital, algún voucher, y pues ya ahí ya nos tomarán toda la información. Si el hospital cuenta con módulo de la aseguradora, pues es sencillo porque se reporta al módulo y ya el módulo se encargará de hacer el trámite junto con el asegurado. Bueno, por lo regular más bien son los familiares del asegurado, y posteriormente pues ya se hace toda la atención. Nosotros recomendamos que procuren solicitar que haya médicos de red para gozar del beneficio que se tiene contratado en el plan. Y si no hay médico de red, sí tratar de que el médico se ajuste al tabulador y evitar problemas en caso de los honorarios quirúrgicos, si es que fuese una cirugía o también algún tratamiento, ¿no? Porque a veces los gastos son excesivos, entonces a la hora del reembolso pues la compañía no paga el 100% y entonces podemos entrar ahí en una cuestión de conflicto. No sé si quieras agregar algo también, Juan Carlos. Efectivamente, muy buenos días a toda la comunidad de ARCO en Facebook. Obviamente el día de hoy vamos a tocar muchos temas acerca de lo que son los siniestros y los siniestros más enfocados a los gastos médicos. Genera mucha controversia y realmente en ocasiones se podría pensar que es complejo cómo es que actúa la aseguradora ante una reclamación de un siniestro. Sin embargo, ahorita lo que pretendemos es tratar de que queden las cosas muy claras. Si tienen alguna duda, por favor, envíenos sus preguntas pues como un comentario y vamos a tratar de desahogarlas todas. Como bien menciona Lupita Rincón, que es nuestra directora de siniestros, realmente el tema cuando se ingresa a un hospital, pues suele ser de por sí ya algo que pues de alguna manera nos genera cierta preocupación para nuestro paciente o para nuestro asegurado, para todos aquellos agentes que se conectan. La realidad es que el seguimiento tendría que ser, si tú estás asegurado y tienes una póliza de gasto médico mayor, el seguimiento lo da la compañía al 100%. Evidentemente, de un inicio se sugiere o es muy recomendable que se realice la notificación mediante el 01800 de la compañía y la aseguradora te va a ir llevando de la mano. En parte del hospital, también mediante su área de admisión, lleva a cabo ciertos trámites que de alguna manera van a ayudar a que se obtenga una carta de pago directo. Muy recomendable, reiterándolo un poco lo que decía la contadora, es que realmente tenemos que solicitar al hospital que le realice una llamada a un médico de la red. Esto es importante o genera relevancia porque al momento de que se solicite la carta de honorarios médicos, muchos médicos o no se ajustan al tabulador o exceden por mucho los tabuladores de la compañía y pues bueno, obviamente en ocasiones en algunos hospitales no hay tabulador médico de las compañías que se ajusten a ese tabulador. Si no tienen módulo, es importante que lo notifiquen, porque muchas veces ya va a salir el paciente y ni siquiera le han dado aviso a la aseguradora, y ahí es cuando ya se retrasa la salida del paciente. A veces llega a haber alguna queja de que, oye, me tuvieron no sé cuántas horas y finalmente tuvieron ustedes que realizar el pago y tramitarlo vía reembolso. Entonces es bien importante que
Si hay módulo se notifique y si no hay módulo también. Claro, y aquí por ejemplo Capi Ricketts nos pregunta, tengo una duda, ¿qué debo de hacer si no hay médico de la red? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en ocasiones es muy frecuente que no exista médico de la red, ya sea por insuficiencia de la red de la propia aseguradora o porque el médico no llega, se trata de una urgencia médica. Aquí es muy importante, previo a que se realice cualquier intervención, hablar con el médico tratante y convencerlo de alguna manera que se ajuste a la tabulación de los honorarios. Muchas aseguradoras pueden ofrecer tabuladores informativos a los médicos con la intención de que los médicos sepan con certeza cuál es el tabulador médico que les aplicaría en el caso de que ellos deseen ajustarse al tabulador, y además solicitarle que que acepte el pago directo. Una cosa es que él se ajuste al tabulador y que diga, bueno, tú págamelo de tu dinero y posteriormente ingresa tu reembolso, y otra cosa es que acepte el pago directo. El pago directo es un proceso en el cual la compañía le paga directamente sus honorarios vía transferencia o como se convenga, con la intención de que, pues bueno, ya el asegurado no erogue ningún gasto salvo el deducible y el coaseguro correspondiente. A lo mejor se van a preguntar, ¿y cómo voy a saber si ese costo o ese presupuesto que me está dando el médico es barato, caro, muy elevado? Entonces es importante que ustedes contacten a su agente de seguros para que inmediatamente pueda pedirnos incluso a nosotros un aproximado más o menos del costo del procedimiento que le van a realizar. Y bueno, ya creo que eso será un buen parámetro para que puedan ver si es un costo elevado o razonable. Muy bien, aquí nos pregunta Sergio, ¿qué aseguradora tiene o cuenta con el mejor tabulador médico? Entonces, respondiendo a esta pregunta, realmente el tabulador médico está muy en base o está basado directamente en la prima que tú estás pagando, ¿no? El tipo de plan que tienes contratado, generalmente va muy de la mano con el tabulador de honorarios que ofrece la compañía. Por tanto, si estás pagando una prima a lo mejor de un plan a lo mejor esencial, evidentemente tu tabulador de honorarios se verá disminuido y muy probablemente no se ajuste a la mayoría de los médicos que a lo mejor puedan estar que puedas hacer uso de ese servicio. Sin embargo, si tú estás pagando una prima o estás en un plan a lo mejor oro, golden, total, obviamente ahí vas a tener una tabulación de honorarios mucho más ajustada, en la cual la mayoría de los médicos realmente pueden ajustarse a ese tabulador y que están muy bien en el mercado, ¿no? No me atrevería yo a indicar alguna aseguradora que cuente con un tabulador más alto, porque depende mucho de la prima que tú estés pagando. Y del plan contratado. También hay una manera de incrementar los honorarios quirúrgicos, que es el incremento en procedimientos terapéuticos, que puedo incrementar desde un 50%, 100%, y entonces pues eso obviamente me va a dar un mayor beneficio, pero pues también hay un aumento en la prima, como bien lo dice el doctor Juan Carlos López. Bueno, aquí dice, nos está preguntando algo de autos, creo que... Bueno, no sé qué diga, pero a lo mejor tiene que ver algo de gastos médicos con autos, ¿no? No, en ese caso no. Ah, bueno. Entonces dice, la pasamos. Si quiero un seguro de gasto médico mayor, pero tengo antecedente de fracturas, ¿qué es lo que pueden cubrir y qué aseguradora me recomiendan? Gracias. Bueno, pues aquí realmente si tú cuentas con antecedentes ya de algún padecimiento, al momento de que realizas la contratación de tu seguro, lo tienes que notificar. La aseguradora definirá si te acepta o cubre o acepta el riesgo de que tú cuentes con esos padecimientos considerados preexistentes, o te pone alguna exclusión o de plano no acepta tu póliza. En el caso de lo que comentas, que tienes fracturas, me imagino que son fracturas generadas por algún accidente. Generalmente estas fracturas generadas por un accidente entran en una fase de consolidación y tienden a tener una recuperación total. Entonces, en este caso, pues no afectaría a lo mejor una contratación de una póliza. Lo único es que sí, a lo mejor sí les van a dar la póliza. Hay la cobertura de preexistencia declarada, que ahí se ampara después de 2 años de cobertura. Entonces, si no hay una exclusión, pues hasta después de 2 años van a cubrir fractura a lo mejor en el mismo lugar donde haya habido antes. Muy bien.
Aquí dice Jessica Romero, si el médico acepta el tabulador, ¿cómo saber al momento la cantidad a pagar? Desafortunadamente ellos no esperan, contemplando que no son médicos de la red. Sí, era lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Que posiblemente eso suceda. Que diga, bueno, ¿cómo voy a saber yo si se va a ajustar o no al tabulador? Pero precisamente nosotros tenemos una área médica ahí en Arco, en donde también contamos con los tabuladores de las compañías y podemos darles un costo aproximado. Si ustedes nos hacen una llamadita y a lo mejor nos envían rápidamente el informe médico, creo que podríamos darles un presupuesto aproximado de acuerdo al plan que tienen contratado, digamos sería la idea. Sí, claro, de hecho la infraestructura que ofrece Arco en ese sentido es muy buena porque se trata de se trata de una emergencia o de una urgencia o de que se desea saber en ese momento cuál podría ser un acercamiento a la tabulación que hace la compañía. Nosotros podríamos realizar esa tabulación de manera informativa, en la cual nosotros lanzamos un indicativo de cuánto estaría cubriendo la aseguradora por cirujano, por ayudante, por anestesiólogo, o en el caso de que proceda algún segundo ayudante. Incluso también en las condiciones de las pólizas vienen ahí los procedimientos terapéuticos y el porcentaje que pagarían de acuerdo, entonces más o menos es seguir hacer una multiplicación y ver, y con eso nos damos una idea del procedimiento total que incluye el anestesiólogo, el primer ayudante, como bien lo dice. Sí, exactamente. Bueno, aquí nos preguntan, al entrar por accidente o una urgencia, ¿el deducible y el coaseguro se paga o se anula en este caso? Depende del plan que tengan y la compañía, porque no todas los mismos beneficios tiene cada aseguradora. Hay aseguradoras que dicen yo te reduzco un salario mínimo, otros te reduzco 1.5, otros dicen te elimino el 10% de coaseguro. Todo depende de la póliza como la tengan contratada. Exactamente. Aquí nos preguntan, si el médico no se ajusta al tabulador, ¿tengo que pagar lo que falte? Sí. La mayoría de las aseguradoras, si el médico no es de red, los honorarios quirúrgicos son vía reembolso. Sí, exactamente. Si el médico no se ajusta al tabulador, obviamente no procedería un pago directo hacia los médicos. En este caso sería todo por reembolso, y es muy importante, a lo mejor ahondando un poquito en este tema, si el médico acepta tabulador, no, y a lo mejor ya después te dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar una diferencia porque realmente el procedimiento estuvo más complicado y todo eso. Esas diferencias en horarios que el médico a lo mejor te está cobrando no van a poder ser reembolsables. El día de mañana la aseguradora te va a decir, bueno, pues yo ya ajusté un tabulador y los honorarios médicos se tendrían que haber ajustado, y las diferencias en horarios no están cubiertas. Eso es algo que genera mucha controversia y molestia. Entonces sí sería muy bueno que quedara muy establecido desde el inicio. Realmente las diferencias de honorarios no las cubre la compañía. O sea, la idea de que pidan el presupuesto al médico y que sí se ajuste, no todas las compañías, aunque se ajuste el médico al tabulador, va a hacer un pago directo, pero sí les va a ayudar a que cuando ingresen un reembolso, prácticamente la compañía les va a pagar esa cantidad, porque normalmente lo que sí nos pasa es que a la hora de ingresar un reembolso, pues terminan a lo mejor pagándoles el 60% de los honorarios, o sea, que presentaron. Pues a lo mejor, y ya cuando nos preguntan, no, pues es que sabes qué, que el procedimiento, pues de acuerdo a lo que cobró el médico, pues sí es muy elevado lo que cobró el médico, entonces no hay forma de justificar a la aseguradora que nos pague más. Exactamente, los honorarios médicos hoy en día están muy disparados. Existen médicos que pueden tener a lo mejor te pueden cobrar un honorario médico pues conforme a lo mejor la mayoría lo está haciendo, y hay médicos que realmente exceden por mucho. O sea, encontramos a lo mejor un mismo médico que a lo mejor una apendicectomía la cobra en 25,000 pesos, encontramos a otro médico que te va a cobrar 75,000 pesos, ¿no? Dependiendo mucho también el hospital donde se haga el procedimiento. Hay hospitales de alta gama que realmente los médicos que atienden en esos hospitales nunca se van a ajustar un tabulador, y yo considero que sería muy complicado que cualquier tabulador de honorarios podría ajustarse, ¿no? Sí, eso es importante tomar en cuenta. Muy bien.
dice, ¿cómo se aplica el pago de coaseguro? ¿En qué momento se realiza el pago? Entonces, el coaseguro que tú vas a pagar, continuando a lo mejor en el tema de un pago directo, en una emergencia o una enfermedad que tengas en el hospital, el coaseguro se va a reflejar en la carta de autorización conforme al tipo de póliza y a la carátula de la póliza que tú tengas contratada. Evidentemente hay muchos hospitales que pertenecen a la red y hay muchas aseguradoras que ofrecen un beneficio al utilizar la red completa. Es decir, si utilizas médico y hospital que se encuentren dentro de la red, la aseguradora puede hacerte un beneficio de reducción en el deducible o en el coaseguro. Ese coaseguro se va a ver reflejado en la carta de autorización que emite la compañía. En esa carta de autorización, el coaseguro a pagar, o bueno, el coaseguro lo tienes que pagar directamente en la caja del hospital y se paga generalmente cuando tú egresas a tu egreso hospitalario, ¿no? Aquí existen muchas, a lo mejor cosas que podríamos ahondar, por ejemplo, la situación del pago lo que se paga de manera inicial, el depósito. El depósito. El pago del depósito. Sí, el depósito que se paga en un hospital, o que tienen como políticas los hospitales, lo vas a pagar al inicio, y de ese depósito muchas veces se van a cobrar ya el deducible y el coaseguro. Entonces, por eso es que muchos asegurados dicen, oye, pero yo lo estoy pagando desde el inicio. No, en realidad lo que estás pagando al inicio es un depósito que por políticas los hospitales pueden aplicar. Y y también la cantidad del depósito depende mucho de la gama del hospital y el tipo de procedimiento que vayas a lo mejor a realizarte. Si te vas a realizar, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia, seguramente tu depósito será mucho más elevado porque el costo de la suma hospitalaria será también mucho más elevado, ¿no? Ya se encuentra con nosotros el licenciado Rodrigo. Ya llegué a alegrarles el día, amigos. Estaba muy aburrido el asunto. Todos están muy serios. Pásate esa, Vente para acá. me voy a poner en medio. A ver. No, siéntate ahí siéntate tú. Ya ponte aquí esta silla, no le hagas caso aquí. No, tiene todos los modems ahí. ¿Cómo están? Mira, sirve de que veas. Qué día tan gris y tan feo, ¿no? Estaban bien serios aquí Lady Siniestros y el Doc. Me tuvieron que hablar para llegar. ¿En qué preguntas se quedaron, amigos? Prácticamente vamos Empezamos, ¿no? empezando. Ok. ¿Cómo se aplica el coaseguro? ¿Cómo se aplica el coaseguro? ¿Cómo se aplica el coaseguro y por qué este se cobra? Ahí tienen que fijarse muy bien qué es lo que viene en su póliza. Si bien lo dijo Juan Carlos, puede ser que hay compañías que dicen, bueno, nada más si hay convenio, si se ajusta el hospital, porque el médico, el hospital es de red, pues a lo mejor nada más no voy a aplicar el coaseguro del hospital, pero aguas, porque hay veces que tiene que ser la red completa, médico y hospital. Entonces no vaya a haber una molestia de que como el médico no era de red, de todos modos apliquen el coaseguro completo. Entonces eso sí es bien importante porque hemos visto la mayoría de las veces que creen que gozan de ese beneficio nada más eliminando el coaseguro del hospital, pero no, tiene que ser a veces la red completa. Claro, sí, y obviamente aquí a ese sentido, pues realmente nosotros en ARCO nos dedicamos a que las condiciones que tienes contratadas realmente se puedan respetar. De alguna u otra manera pueden existir omisiones, las áreas de pago directo de las aseguradoras tienen que dar una respuesta prácticamente en horas, entonces pueden cometer alguna omisión que nosotros pues, obviamente nos encargaremos de resolver, ¿no? Sobre todo nos hemos percatado mucho en los topes de coaseguro, o sea, no llevan ese control luego del tope de coaseguro, a veces ya el coaseguro llegó al tope y sigue cobrando la aseguradora coaseguro, entonces a veces ese tipo de cosas es donde tenemos nosotros que estar solicitando la devolución de esos coaseguros mal aplicados. Ok. Clau Martínez nos pregunta cuál es la mejor aseguradora para gastos médicos. Clau, aquí no vamos a ahondar a cuál es la mejor o cuál es la peor, ya que estamos hablando de la parte de siniestros. Todas las aseguradoras y sus seguros tienen sus particularidades en cuanto al seguro de gastos médicos. Sin embargo, si quieres que te resolvamos esta duda, acércate a tu agente de seguros ARCO y con mucho gusto él te podrá orientar cuál es el mejor.
Marisol Pérez. Al entrar por accidente, urgencia, el deducible con el seguro se paga o se anula en este caso. Vamos un poquito a la anterior. Dependiendo de tus condiciones se puede anular. Generalmente no, pero Así es. andemos un poco más. Sí, definitivamente eso depende mucho de las condiciones que tengas contratadas. La mayoría de las aseguradoras, cuando utilizas la red, te otorga un beneficio. No es así en todas. Y si entras por accidente, también existe una cobertura que es cero deducible por accidente, que puede aplicar. Las aseguradoras generalmente, cuando es un accidente, sí otorgan este beneficio. No, y además ahí hay que tener mucho cuidado porque ese es otro tema. El tema de, oye, es que fíjate que me caí y a la hora de que ven los estudios resulta que pues sí se cayó, pero ya en los estudios ven cuestiones crónico-degenerativas y entonces ahí es en donde empiezan a decir es que me están aplicando un deducible y por qué, si fue accidente. Entonces sí. Ese es otro tema también muy controversial. Sí, es muy común, es de hecho una de las controversias más frecuentes dentro del área de gastos médicos. ¿Cómo dictamina la aseguradora un accidente o una enfermedad, ¿no? La mayoría de los asegurados cuentan con algún deducible elevado. Evidentemente, mientras más elevado sea tu deducible, tu prima es un poquito menor. Entonces casi, o la mayoría de las pólizas cuentan con un deducible muy elevado. El deducible aplicaría por enfermedad y obviamente los asegurados buscan en algunas ocasiones hacer válido el beneficio del cero deducible por accidente, y muchas veces se saben con alguna lesión en la columna y dicen, bueno, pues voy a ingresar a lo mejor que me caí de cierta altura y pues bueno, secundario a esa caída, tuve una lesión en mi columna. Sin embargo, al momento de que el médico dictaminador de la aseguradora realiza la revisión de los estudios de gabinete, por ejemplo la resonancia magnética, es muy transparente que existe una lesión crónica y una lesión previa. Entonces, la aseguradora seguramente lo va a dictaminar como una enfermedad, pese a que en algún momento se pueda mencionar que es accidente, la aseguradora siempre va a dictaminar basada pues obviamente en los estudios de gabinete, en este caso resonancias magnéticas, tomografías, ultrasonidos que se tomen. Perfecto. Doc, nos vamos a ir un poquito más rápido resolviendo las dudas que tenemos porque son muchísimas, y no entrar tanto a detalle de padecimientos porque si no te me vas, Doc, y no vamos a acabar nunca, ¿no? Ana Rique nos está comentando de cómo cancela una autorización no utilizada, ya que se agotó la suma y con esas cartas no utilizadas se puede recuperar algo de la suma asegurada para poder reembolsar gastos. Bueno, pues aquí, si tú no hiciste uso de las cartas de autorización, no afecta tu suma asegurada. Es decir, la aseguradora, si bien cuando se emite una carta de autorización se genera cierta reserva, al momento en que no es utilizada y a lo mejor se comprueba que no es utilizada, obviamente esa suma asegurada se libera y no hay ningún problema. Aquí es muy importante a lo mejor solicitar una carta de siniestralidad para que tú tengas el conocimiento de cuánto es lo de tu suma que realmente la aseguradora tiene bien definida que te has gastado, y obviamente hacer el conocimiento de la aseguradora. Ya. O sea, sí se puede si no has utilizado la carta. No te preocupes por eso, no se te ha agotado. Ojo, si se te agotó la suma asegurada antes de, pues entonces sí ya se agotó la suma asegurada. Ya no hay mucho que hacer. No, y de hecho no te emiten la carta. Sí, no te emitían la carta. Eso significa que sí tienes suma asegurada. Jessica Romero, si el médico acepta tabulador, ¿cómo saber el momento, cantidad a pagar? Desafortunadamente ellos no esperan, contemplando que no son médicos de red, si se apegan al tabulador. No, eso ya la habíamos contestado. Ya, entonces vamos hacia arriba, ¿no? Sí, porque estoy repitiendo unas que otras. Sí. Vamos cerca de Leti Gutiérrez. Entonces, Kenia Morales, ¿qué aseguradora tiene mejor cobertura para maternidad y de cuánto sería el reembolso? Aquí no es cuál aseguradora, pero hay aseguradoras que te ofrecen menos ayuda por maternidad, no es una cobertura, es ayuda por maternidad. Hay unas que traen límites hasta 50,000, otras que traen 45,000, y va dependiendo de las coberturas básicas. Unas empiezan en 15,000, otras en 10,000, eso sí va dependiendo. Tampoco te podemos decir qué aseguradora mejor, pero sí, por favor, acércate a tu agente.
Todo depende también la prima que quieran pagar, porque entre más Claro, beneficio entre más. tengamos en maternidad, pues más caro nos va a salir. Eso sí, si planeas embarazarte, por lo que estoy leyendo, tienes que tener un periodo de espera de 10 meses, ¿sale? Y meter al bebé luego. Pues tenemos 30 días. Sí. Tienes 30 días para meter al bebé para que quede cubierto desde ahí y te cubran todas las coberturas. Talita Kumi, ¿qué aseguradora me recomiendan para contratar un seguro de gastos médicos para un bebé de 2 años y que cubre? Pues igual, no es que aseguradora te recomendemos, más bien el agente te tiene que recomendar la aseguradora, pero lo que me llama la atención es para un bebé de 2 años. ¿Lo podemos meter sin problema? Normalmente la política es que esté asegurado alguno de los padres, porque normalmente se asegura niños, personas arriba de 15 años, si no me acuerdo, ¿no? 2. Entonces, ¿el bebé solo? No. ¿El bebé solo qué? No se puede asegurar. Bueno, en la sesión pasada, debió de haberlo comentado Víctor, no sé si hubo alguna de esas preguntas. No, en la sesión pasada no hablaron de maternidad casi nada. Ya ven. No hemos visto pólizas donde esté asegurado un bebé nada más. Por lo menos en la Y experiencia. menores de edad solos, no tienen que ir acompañados de sus padres. Sí. Exactamente. ¿De alguno? De alguno. Sí. Ya sea mamá o papá. Mamá o papá. Clau Martínez, ¿cuáles son las restricciones de los seguros de gastos médicos mayores? Esta pregunta es súper extensa. Hablemos de algunos, las exclusiones más importantes que nos llegan a pegar a veces. Bueno, pues las exclusiones más importantes casi tienen mucha relación con los medicamentos. Los medicamentos que no están relacionados con el padecimiento forman parte de una exclusión. Vitaminas, minerales, suplementos alimenticios también forman parte de la exclusión. Y patologías que son también a lo mejor más relacionado a corregir algo estético también forman parte de las exclusiones. Y algo bien importante, las preexistencias. Esas no están cubiertas de una vez porque muchas veces se desea contratar un seguro porque ya tengo algo, entonces, oye, ¿cuánto me sale un seguro? Porque fíjate que me quiero operar, no. O sea, todo lo preexistente no está cubierto. Perfecto. Carlos Perrota nos pregunta, ¿a quién puedo consultar o solicitar los hospitales que tengan doctores en red? Depende de la aseguradora. Unos los tienen en su página de internet, otros los tienen igual en su página de internet, pero con un buscador seccionado. O, lo mejor de todo, pedírselo a tu agente de seguros. No sé si seas agente de seguros, de ARCO, pero si eres agente, dime, soy agente, ¿dónde la consulto? Porque entonces te puedo referir a quién consultarla. Pero básicamente está en las páginas de internet de las aseguradoras. Y si ya cuentas con tu póliza de seguro de gastos médicos, pues hablas al teléfono de la aseguradora y les dices, oye, ¿me puedes decir para esta especialidad qué médicos hay en convenio en este hospital? Y ellos en el call center van a dar esa información. De hecho, sí, la mejor forma de consultar al doctor de red es hablando al call center y no fiarse tanto de las páginas de internet, porque de verdad hemos encontrado doctores que pues ya no están con nosotros y pues no, ¿sale? Entonces, para evitar esos problemas, una llamadita al call center y sin ningún problema van a quitarse esa mala percepción de que no funcionan las redes de médicos en internet, de cualquier aseguradora, no estoy hablando de ninguna en especial. KP Ricketts nos pregunta, si una vez que tengo el seguro desarrollo una enfermedad crónico-degenerativa, ¿el seguro cubrirá los medicamentos que se necesiten? Pues sí. Sí. Sí, obviamente están relacionados con que el están padecimiento. relacionados. Ahora, hay muchos, No, es que ese es un hay sí. muchos, la enfermedad ahorita crónica degenerativa que pues cobra relevancia por su grado de incidencia es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico pues es un conjunto de 3 padecimientos: hipertensión, diabetes e hiperlipidemia. Ese conjunto de 3 padecimientos muchas veces los médicos pues también le dan atención a lo mejor a un problema tiroideo, ¿no? Entonces ese medicamento que es para tu tiroides no lo van a cubrir dentro del síndrome metabólico y requeriría de la apertura de un nuevo siniestro. Sí, que tenga que ver, porque en ocasiones también pasa, ¿no? O sea, como ya hay una enfermedad crónico-degenerativa, puede desencadenar esto depresión en el paciente y entonces el médico les también recomienda o les receta antidepresivos, esos no están cubiertos, entonces es importante también recalcar esa parte. Son exclusiones. Son exclusiones de póliza. A mí me gustaría también ahondar un poco en la parte un poco más finita de
Ya escuchamos que qué hacer en caso de una emergencia, que es marcar al call center y la parte de los documentos. Pero cuando entro al hospital, ¿cuál es la parte? O sea, entro al hospital y ya me están preguntando si tengo seguro o no. ¿Qué presentamos? La tarjetita, tan, número de póliza, y no nos van a pedir mayor cosa, o va a haber algún tipo de, que no sea un documento post. O sea, No, pero no una durante la urgencia. identificación. Sí, regularmente lo que piden es incluso una identificación oficial. Muchas veces no es necesario que lleves la tarjeta de tu aseguradora, pero que sí refieras que entres por parte de una aseguradora para que el personal de admisión realice el reporte a esa aseguradora de tu ingreso. Obviamente con tu identificación oficial, al momento que el personal de admisión marca al 01800 de la compañía, revisan que te encuentres asegurado en esa compañía y pues te van a dar. Aquí tenemos una muy buena pregunta de Lorena Martínez. Lorena, ¿eres agente o cliente? Porque está muy buena tu pregunta. Para un padecimiento de estrabismo que cayó en póliza de grupo, pero no se reclamó y posteriormente cambió a una individual con su respectiva cláusula de conexión y eliminación de periodos de espera, ¿es posible que la paguen en la individual? El padecimiento indica el médico que no es congénito, sino adquirido. Si tiene el periodo, si tiene la antigüedad, no tiene problema, ¿no? Bueno, aquí es muy importante, cuando tú pasas de una colectividad a una póliza individual, tienes que fijarte muy bien en cómo se van a cubrir las preexistencias. Las condiciones de tu póliza de conversión o tu póliza de exceso que pasa a ser tu póliza normal, generalmente mencionan las exclusiones o las condiciones que va a tener tu nueva póliza individual. Si tu nueva póliza individual no cubre a lo mejor ciertos padecimientos, esos padecimientos, aunque los hayas presentado en la colectiva y la colectiva sí los cubría, no van a estar cubiertos. Ahora, el estrabismo generalmente es algo congénito. Tendríamos que a lo mejor ahondar un poquito en la cobertura de padecimientos congénitos. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que crea la mala percepción de las aseguradoras que todo el mundo luego dice que no pagan? Para empezar, les quiero comentar que las aseguradoras han desembolsado miles de millones de pesos pagando siniestros. Vamos a agarrar un ejemplo rápido, no tiene nada que ver de gastos médicos, pero se trata de ahorita del huracán Harvey de Houston. Nada más de esos siniestros están calculados $20,000 millones. Díganme si las aseguradoras no pagan, amigos. Los van a pagar. Y de entre esos hay muchos de gastos médicos mayores. Mucha gente salió lastimada y mucha gente falleció. Entonces, no se lleven esa percepción. Les voy a decir por qué la percepción de las aseguradoras es mala. Porque todos nosotros nos quejamos por la cantidad de papeles que nos piden. Pero ¿por qué cuando vamos al banco no nos quejamos de las 1000 cosas que nos piden? Porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué no nos acostumbramos a entregar los documentos que nos pide la institución aseguradora para que nos paguen el servicio que estamos pagando? Esas documentación no se piden porque se le da la gana a la aseguradora dictamina. ¿Cuál es el proceso de una aseguradora que cuando nos piden los documentos? ¿Qué dictamina? ¿Qué revisan, Doc? Bueno, pues básicamente los formatos que nos piden sirven mucho para hacer la identificación del cliente. Muchas veces son demasiados, pero es algo que la Secretaría de Hacienda realmente tiene dentro de sus códigos y de sus normas que se tienen que cumplir. La primera parte que revisa la aseguradora siempre es el aviso de accidente o la solicitud de reclamación de reembolso. En esta solicitud tú vas a poner tus datos, obviamente tu nombre, tu dirección, tu teléfono, etcétera, y también vas a hacer la relación de todas las facturas que tú estás ingresando a trámite de reembolso. Posteriormente, el formato más importante que se revisa en un trámite de reembolso es el informe médico. El informe médico, cuando se trata de un padecimiento inicial, es el más importante, considero yo, para una procedencia o un rechazo de un trámite. Entonces, el informe médico siempre tiene que tener una valoración muy clara de qué es lo que estás padeciendo. Muchos médicos, cuando se trata de rellenar un informe médico de aseguradora, realmente no le ponen el empeño que le deberían de poner y escriben a lo mejor cosas muy escuetas, muy ambiguas,
y solamente traen el diagnóstico, pero no trae a lo mejor una valoración clínica completa de cómo es que se llegó a ese diagnóstico. Y en ocasiones pues son los reprocesos que tenemos de solicitud de información adicional. O la diferencia en información, o sea, a veces se llena el aviso de accidente. ¿Cuándo inició? Ponen una fecha. Luego en el informe médico viene otra. Y cuando a veces se ven los estudios resulta que los hicieron todavía antes, entonces dice uno, a ver, ¿cómo no? Y ahí es donde caemos en la mala percepción de es que ¿por qué me piden tantas cosas? ¿Por qué la aseguradora me la está haciendo largas? Créanme, cuando se entregan los documentos bien hechos, incluyendo a los doctores, porque a ellos nunca le echan la culpa, son los que nos tienen que apoyar más para que la documentación entre sin problema, no choque y se hagan los pagos. Tenemos tres preguntas muy interesantes. Tengo una de Leti Gutiérrez. Tengo una asegurada que se embarazó con tratamiento para infertilidad. Eso sí que es un accidente, pero no se paga por accidente. Y si tiene algún problema en el embarazo, ¿se cubre? Bueno, aquí los problemas que están en los problemas que se son dos cosas diferentes. Esa grabación del riesgo. No, el tratamiento de infertilidad, pues ese no se cubre. Ese no se cubre, Ajá. pero Si ya está embarazada por ese tratamiento y llega a ver, eso sí es una, vaya pues es una complicación. Si es una complicación de embarazo, okay, que esté dentro de lo que consideran como complicación de embarazo, que son como 3 cosas, ¿no, Juan Carlos? Pero no entra como accidente. No. No, yo creo que si siguió un tratamiento de infertilidad, no creo que haya querido que fuera un accidente, yo creo que ya lo estaba planeando desde hace tiempo, ¿no? Claro, y aquí es muy importante porque muchos pacientes que tienen o que se embarazan posterior a un tratamiento de infertilidad tienen altas probabilidades de tener un embarazo múltiple, es decir, más de un bebé, más de un sí, claro. Entonces, aquí sí habría que checar muy bien. Cuando es múltiple es más de un bebé. Se multiplica el riesgo. ¿No? Exactamente, así es. Ok, Sergio nos pregunta, en gastos médicos, ¿cuál es el siniestro más caro que pagó alguna aseguradora? Si se tiene estadística, sí se tiene estadística del 2016, entre 5 siniestros se pagaron, ¿cuántos? 37 millones, no, 137, no, 115, ¿no? Como 115. Arriba de 100 millones de pesos, siendo uno en especial de 37 millones de pesos. Recordar que la suma asegurada máxima es de 100 millones de pesos. Es muy complicado llegar a los 100 millones de pesos, pero ya están llegando a 37 millones de pesos. Y últimamente tuvimos uno muy cercano que va en ¿cuánto, Lupita? Bueno, ese no procedió, pero hasta donde nos quedamos, la persona eran 55 millones de pesos. Lamentablemente, fue un gasto en el extranjero, porque los gastos normalmente se elevan mucho los siniestros cuando se atienden en el extranjero, entonces fue en el extranjero. Y lamentablemente no estuvo bien cubierta. Por eso. No procedió. No procedió. Ulises, la mayoría de los asegurados consideran que porque pagan un seguro de gastos médicos, la aseguradora está obligada a pagar todo sin revisar las condiciones generales. La mayoría no lee las condiciones, que es importante al adquirir una póliza. Ulises tiene toda la razón. Nuestra cultura de no leer incluye no leer lo más importante de nuestras vidas, que es el seguro de gastos médicos, los seguros de vida, el seguro de auto, el seguro de hogar. No los leemos. Y sí tiene razón, creemos que porque los pagamos ya somos acreedores expeditos de nuestros pagos, y no, la verdad es que no. Esa cultura es a nivel nacional. Y no nada más estamos hablando de seguro, estamos hablando de absolutamente todo lo que hacemos. A mí me acaba de pasar. Entonces, sí, tienes mucha razón. Pero sigamos. Entonces, ya hablamos de la entrada al hospital, ya hablamos de la documentación que necesitamos, ya hablamos de que va a ir un doctor de la aseguradora a dictaminar o a checar que todo esté en orden con el paciente. Alta del hospital. Hay muchos problemas con las altas cuando ya acabaste, ya te quieres ir y te dejan ahí, porque estás esperando la carta de alta de la aseguradora. Pero ¿qué creen? No nada más es la aseguradora la que da la alta, la tiene que dar el hospital. Si el hospital no manda la información a la aseguradora, la alta no va a salir, ¿correcto? Sí, efectivamente. Y son muchos los conflictos que se tienen generalmente relacionados con el tiempo. Una vez que la aseguradora tiene la documentación completa, generalmente el tiempo que tarda en dictaminar o en emitir una carta de autorización es alrededor de 2 horas. Puede ser más, puede ser un poco menos, dependiendo de la aseguradora.
Evidentemente, Y si el la hospital. información... Y el El hospital. hospital, porque Sí. muchas veces el El hospital hospital también no manda dice la que no ha información llegado. o la manda incompleta o le faltó el documento Estado de del cuenta. estado de cuenta o la factura o que si se pagó o no se pagó. O sea, todo implica varios factores en las altas, no siempre es culpa de la aseguradora. Es por eso que estamos haciendo este tipo de videos. Y no es que me ponga de lado las aseguradoras, porque también se pasan de lanza de vez en cuando, pero también debemos de tener en mente que no nada más es factor aseguradora, también es factor hospital, y también los hospitales se tardan años. Lo digo por experiencia, y el que diga que sí es culpa de la aseguradora, pues expónganos sus temas para revisarlo y vamos a ir avanzando. Pero Por lo regular recomendamos que incluso si ha estado varios días, vayan pidiendo los cortes. Y un día antes de salir, normalmente el médico dice, mañana se va. Entonces un día antes vayan viendo cómo va el corte y estar un poquito presionando con tiempo, porque si nos esperamos cuando ya está dado de alta, bien lo que comenta Rodrigo, por eso empieza ese malestar, ¿no? De, oye, 5 horas estuve después de la alta y nada. claro. Sí, y es muy importante que si tienes una hospitalización prolongada, solicites también al hospital que pida las cartas parciales. Una aseguradora puede emitir una carta parcial, a lo mejor si el hospital manda un corte diario, pues diario mandan un aumento de suma. Sin embargo, cuando tú tienes a lo mejor una hospitalización de 15 días y quieres mandar toda la información de 15 días a la mera hora de la alta, obviamente el médico dictaminador tiene que checar muchos insumos y eso va a tener repercusión en el tiempo que esperes para tu carta de autorización. Y además que no les vayan a estar cargando cosas Que no son. que no son. Nos quedan 10 minutitos, vamos a ir cerrando un poquito el tema de siniestros. Échenos sus últimas preguntas, háganos pensar, por favor. Amira, gracias, nos dijo que excelente tema, complicado pero interesante. Hugo Reyes, yo creo que le está fallando el tecladito de su celular porque puso muchas AC. Saludos, Hugo. Ya para ir cerrando el tema, una vez saliendo del hospital, ya pasó todo el merequetengue, ya no nos salvamos, seguro va a haber consultas ya fuera del hospital y gastos fuera del hospital, medicamentos fuera del hospital. Esos en algunas ocasiones también están cubiertas y en algunas otras no. Coméntenos un poquito, por favor. Sí, sobre todo las aseguradoras lo que hacen o hacen mucho hincapié es que el procedimiento quirúrgico incluye las consultas postquirúrgicas de revisión, retiro de puntos y en algunas ocasiones en sus condiciones viene el tiempo hasta el cual te van a poder autorizar una consulta postquirúrgica. Generalmente es después de los 15 días, pero varía dependiendo de la aseguradora. Si tu médico te operó, por ejemplo, el día 1 y para el día 16 tienes una consulta, esa consulta seguramente ya estará cubierta, ya no entra en el periodo postquirúrgico. Sin embargo, si te operó el día 1, a lo mejor egresaste el día 3 y el día 5 te cita una revisión, esa revisión está incluida dentro de los honorarios quirúrgicos que la aseguradora ya le pagó. Y además con mayor razón porque también nos han presentado por vía reembolso consultas dentro del hospital menos. O sea, esas ya están cubiertas con la visita en los honorarios quirúrgicos del médico. Hay que tener mucho cuidado, no pueden cobrar consultas dentro del hospital si hubo una intervención quirúrgica o ya se cobró, porque eso sí también nos han presentado y luego a veces se rechazan. Muy importante, si por alguna situación no operó el pago directo en una intervención quirúrgica, hay que pedir resumen clínico. Así es. Porque muchas veces con un informe médico no es suficiente, tienen que pedirle eso al hospital. Sí, si el hospital lo permite, incluso la copia hospitalaria, la copia de todo el expediente hospitalario completo. Ok, ya nos cayeron varias preguntas, vamos un poquito. Bueno, unas felicitaciones a Lady Siniestros de KP Ricketts. Hugo Reyes nos hizo una buena pregunta. ¿Las aseguradoras sí ayudan a revisar los abusos de los hospitales? Sí, lo hacen de manera interna, no es un proceso que vea la gente. Desgraciadamente, clientes, doctores y mucha gente también se trata de agarrar de los pagos de las aseguradoras para
Este es otro tema un poco complicado, no quiero hablar mucho, pero sí, las aseguradoras sí deben de se ser meten. las más interesadas. Para empezar, algo que dijo el doctor y no les dije, mencionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada más para que sepan, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el órgano máximo que regula las aseguradoras. Es decir, por eso nos piden tantas cosas, no pueden pagar sin ver. Elba ID, saludos. ¿Cómo se puede cambiar el plan si trae un siniestro abierto? No puedes cambiar el plan si trae siniestro abierto. Olvídenlo, nunca hagan ese tipo de recomendaciones. Si tienen siniestro abierto, si ya padecieron de algún síntoma, si ya tienen un síntoma crónico degenerativo, cualquier siniestro abierto que pueda afectar al asegurado a futuro, ya no es viable cambiar la póliza de seguros. No se puede. Somos muy tajantes, nos ha pasado, no lo hagan, eso es una muy mala recomendación. No por ahorrarse 5 pesos, van a tener a su cliente Se perjudica. en riesgo, O sea, ¿no? lo perjudicamos. Sí, o sea, y cambiar de compañía menos, Es no muy crean que el complicado. reconocimiento de la Así antigüedad no. cubre eso. Gigi Delgado, favor. muchas gracias, esperemos que les esté gustando más todavía. Julio Mariana, es mi prima, hola. Laila Chida, agente de Arco, ¿de qué manera se puede ir revisando los gastos que cobran los hospitales? Ya Guadalupe Rincón comentó, comentó que pueden ir pidiendo los cortes, que cada, ¿qué? 5 días, 3 Sí, días. dependiendo el padecimiento Dependiendo que del se haya padecimiento, reclamado. cada semana. Por ejemplo, si entraron por algún derrame cerebral o algún cáncer o algo, pues a lo mejor va a ser una estancia un tanto prolongada, entonces sí se requiere que por lo menos, pues a lo mejor cada semana o 3 días sí vayan viendo los cortes. Una, para ver qué suma asegurada tiene. Si tienen sin límite, pues a lo mejor no hay mucho problema, pero cuando son sumas aseguradas, con mayor razón, Claro. hay que checar esa parte. Sí, y si tienen su póliza que no tiene un tope de coaseguro, pues también hay que estar muy atentos. Hay que revisar tope de coaseguro. Es complicado tener un sin límite de tope de coaseguro porque ahí nos puede pegar y luego también es malestar de los clientes. Marisol Pérez, si al salir del hospital necesito medicamentos debido a un accidente o enfermedad, ¿cuánto tiempo se cubriría? Bueno, Depende del médico. realmente ahí ¿no? es parte Sí. o es tema del médico Del tratante. médico. Si tu médico tratante justifica un tratamiento prolongado, no hay ningún problema, la aseguradora se va a hacer cargo de ese riesgo. Sin embargo, si ya estás tomando o el tratamiento ya no está teniendo ningún beneficio y realmente médicamente ya no es necesario, pues, la aseguradora no lo va a pagar. Sí, pero eso ya depende del médico. Depende del médico, Si del es prolongado, tratamiento, de su aclaración o más bien de su soporte. Justificación. sí, si ya es prolongado, suponiendo que no se entró a lo mejor por un infarto y ya va a tomar medicamento de por vida, eso sí, los informes se tienen que actualizar cada 6 meses. Así es. Raúl Armenta, ¿por qué AXA no considera los honorarios de los médicos como parte del deducible para autorizar el pago directo? Te condiciona que los gastos hospitalarios rebasen el deducible. Ok, Raúl, ahorita viene dirigido un poco la pregunta a la aseguradora. Si quieres, esa te la contestamos por inbox para no hablar directo de la aseguradora. Pero eso sí te voy a decir una cosa. Un día de estos vamos a traer a un directivo de AXA y entonces sí, suelta esa pregunta para que te la conteste él directamente. Creo, eso espero, ¿no? Sí, vamos a invitar. Miguel Ángel Toledo, Reyes, sobrino. a los agentes de ARCO una recomendación para que utilicen el cotizamato de gastos médicos. Claro, generalmente les surgen las cotizaciones, esas las pueden sacar en menos de 5 minutos y en lugar de mandarlas directamente a los técnicos. De hecho, vamos a sacar un video tutorial de los cotizamáticos, cómo funcionan y los pueden checar ahí en caso de que no sepan. Y si no saben usarlo, acérquense a sus oficinas y les vamos a dar una capacitación con mucho gusto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Doc, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Muchas gracias, pues espera, mi manager me está distrayendo. Muchas gracias a todos. Pásenla de lujo este fin de semana. Cuidado con las inundaciones, por favor. Ya hicimos ese video. No se vayan a quedar ahí varados y luego nos echen aquí la culpa de que no sabían. Un abrazo a todos. Y sigan diciendo qué temas quieren que toquemos. Está cayendo Cripto de Evelyn Mendoza. Antes de irnos, la última nos vamos, como decimos. Criptoquidia bilateral se considera un padecimiento congénito.
Sí, de hecho la criptorquidia es la retención del testículo a nivel abdominal y sí es un padecimiento congénito porque se deriva dentro del periodo fetal. Perfecto, con eso nos despedimos. Bye. Gracias. Digan adiós, digan Adiós. adiós. Bye. Ya dale mate, no quiero que otra vez nos estén viendo y nosotros aquí. Bailando. Sí, ya sé, seguimos al aire. Adiós. Gracias a todos por sus Gracias. felicitaciones, por cierto. Muchas gracias, sigamos trabajando.